Vamos a comenzar. No queremos estar, pero vamos a entrar. El tema del día de hoy, mostrarse la máquina de carga, dejarlo grabado en el video, es. A ver si puedo captarlo. Ahí está la agenda. Vamos a hablar de lo que prometimos la semana pasada, de un sistema integrado, de las dos o tres cosas que hemos discutido. Cuando hayamos armado el sistema completo, vamos a conversar sobre qué significa búsqueda, búsqueda dónde, búsqueda de qué en ese sistema que estamos hablando. Y eso debe ser ya en la segunda parte de la mañana. Hablaremos también de la semántica de este lenguaje que estamos construyendo y de un concepto muy importante en lógica, que es el de validez de lo que codificamos, la validez de hecho de los argumentos que estamos codificando. Es una de las cosas que quiero mostrarles, pero vamos a poner a la pantalla para cuadrar esta cosa con calma. Disculpen que estoy siendo yo mi propio productor, pero ocurre que tenemos una contingencia con el soporte estos días. A ver. Voy a salir la página completa. Ok. La intención desde luego no era ponerlos a ustedes a ver mi página, a verles. Son demasiado dispositivos y siempre alguno va a fallar, como en este caso. Fallaron todos. Buenos días. ¿Usted? Y una falla de ratón. Una falla de ratón. Que tengo una falla en el ratón. Parece ser. Vito lo sabe, pero hay chance. Yo creo que los dos. Cuando menos tomar de uno para meter en el otro. Cuando menos tomar de uno para meter en el otro. Pero es que tengo dos Google. Uno en el que yo estaba comentando ayer, que ayer lo compartimos María Elisa y María Ángela. Otro documento donde no están esos. Entonces, yo no sé si en el que yo estaba comentando ya no van los comentarios. No sé. Por eso preferí consolidar el empate. Para tener las cosas ahí, con incluso los comentarios que quiere hacer. ¿Lo consolidaste de dónde? En el Red Patria. Ajá. Ya todo ahí guardado. En el wiki, incluyendo las cosas que uno quiera registrar como licencia. A ver si tengo un reto aquí. ¿Qué puedo hacer? Pero ahorita comenzamos. Esa máquina sí, ese hierro sí es bueno, ¿no? Ajá. Ese hierrito. Un tanque. Sí, No, hoy se le ocurrió la pandemia a Mérida formular una propuesta de marco para la universidad. Ah, caramba. Y me mandaron a mí el texto. Y eso. Te voy a ver. Oh, Dios. ¿Cómo? Hola. Éramos muchos, pero era bueno. ¿Cómo hago yo por lo menos para borrar mi nombre? Esto es surreal. Pues qué parecido con lo de la ¿Está hablando? Seguro. Ajá. También torcida esa cosa, ¿verdad? Tiene falta trasero, sobre trasero. Se lo pone más abajo, más arriba. Ahí está. La semana pasada estuvimos hablando de un sistema, por cierto, que debería abrirlo de una vez. Entonces, esto es lo que pasa cuando uno trabaja en vivo.
de que íbamos a completar la separación entre esa cosa que es la gente y su universo. Y vimos cómo se le conecta, se acopla. Primero lo desacoplamos. Hacemos un ejercicio de, ¿cómo se le dicen en algunas religiones? Dualismo. Separar un aspecto del otro. Y, por supuesto, si queremos seguir en este mundo, tenemos que reconectarnos. Así que nos reconectamos de esas maneras. Ahí hay un esfuerzo por volver a explicar esta dinámica en la que nosotros tenemos un espacio mental, que es muy importante para el día de hoy, y tenemos afuera un espacio real en donde ocurren las cosas que hacemos y que tienen efectos que podemos percibir. Pero eso era muy diferente a lo que habíamos hecho la semana pasada, las semanas anteriores, cuando hablamos de la zorra y el cuervo, ¿se acuerdan? Y le había dicho que ese espacio interno de la gente tenía una dinámica peculiar, y en aquel momento estudiamos en particular la de ir de las metas a las acciones, y que ese era el espacio en donde hablar de programación lógica tenía sentido, porque esto equivalía a reducir metas a submetas, que es exactamente lo que hace un programa lógico en la forma tradicional de lo que se conoce como programación lógica en computación, y que es una extensión de los estudios tradicionales de lógica con los que se pretende programar a un computador. Es decir, de la lógica tradicional, que pretendía el lenguaje de pensamiento para los humanos, pasamos a la lógica computacional, que pretende un lenguaje de programación para computadores, y la metáfora se traduce completica. Y es muy curioso porque esa metáfora nos está informando a los computistas de la metáfora de cómo es que piensa la gente. Pero resulta que en el proceso de estos últimos 60 años, 70 años quizás, la metáfora ha informado al otro lado. Es decir, del otro lado ha pasado a tener una ciencia, del otro lado estoy hablando de uno de los otros lados, porque son muchos lados. El otro lado de la psicología ha aprendido que, así como nosotros usamos a los humanos como la metáfora de la máquina, de aquel lado usan a la máquina como metáfora del humano. Entonces las ciencias cognitivas están comenzando a hablar de un espacio mental en donde ocurren cosas probablemente parecidas a las que estamos escribiendo en este curso. Ese salto es importante, desde luego. ¿Qué queremos hacer el día de hoy? Integrarnos. Como dice acá, yo prefiero usar la palabra integración porque no es colocar uno al lado del otro simplemente, sino que hay que modificarlos para que uno y el otro funcionen al mismo tiempo. Es la cosa difícil. O sea, voy a leer el libro, como les decía en la agenda, este es el primer tema, pero tenemos dos más, así que hay que ir un poco más rápido. Yo tengo algunos anuncios que hacer. Como vieron, estamos discutiendo el examen que a todas luces va a ser el 10 de diciembre, el miércoles 10, pero no en este edificio. Este edificio va a estar cerrado ya por limpieza, porque la fumigación va a ser los primeros 2 días, lunes y martes, pero por supuesto hay que esperar que limpien y hay un cierto olor que persiste. Entonces no podemos ocupar este espacio para ese día, pero lo vamos a ocupar por acá un salón cercano. Todavía no defino cuál. En este núcleo donde estamos, en Hechicera, hay 2 facultades más y hay una biblioteca integrada. Está en el medio, bueno, en la parte de arriba, junto a los edificios de arquitectura, que es la otra facultad, y ciencias, es la otra facultad. Entonces yo voy a ir a mendigar un salón en esos 3 lugares. Tiene que subir en ninguna parte. Yo sé que Biasi, por ejemplo, tiene unos salones muy buenos que usa, también presta para grupos. Entonces voy a ir a preguntar ya primero porque es el sitio natural. Si ellos no me pueden proveer uno por la vía oficial, pregunto en ciencia donde tengo conocidos. Ustedes saben que el recurso de los conocidos es importante también. Así que no se preocupen, vamos a tener un salón ese día. Alguien me estaba diciendo que no se enteró que teníamos examen el 10 de diciembre al principio del semestre. Entonces estoy pensando ofrecer alternativas para enero también, las 2 cosas, y todos ofrecen.
El problema de eso, por supuesto, es que yo corrijo más porque tengo que hacer los exámenes y además corregirlo en momentos diferentes de tiempo. Pero ustedes no son muchos, así que puedo hacerlo este semestre sin otra consecuencia. Entonces, bueno, yo les voy a responder por la bitácora con todo detalle qué es lo que va a pasar y dónde va a ser. Ojalá un mapa para que puedan llegar sin contratiempos el miércoles 10 de la mañana. La próxima semana no hay clase presencial, porque yo voy a estar en Caracas en un trabajo oficial invitado por el CNTI. Pero seguimos en contacto, es decir, yo no me desconecto, allá voy a tener mejor internet con toda seguridad que aquí. Así que si tienen preguntas, si tienen dudas, voy a, sobre todo la parte de esta última parte, hay un trabajo interesante que hacer, te lo voy a mencionar. Último anuncio es que colgué en el blog, como una bitácora así sin curso, sin darle algún curso, colgué una especificación del sprint, como se le dice en la metodología de Scrum, por ejemplo, la metodología de desarrollo de software, con una lista de proyectos. No están completamente descritos, está un muy pequeño resumen de cada uno y algunas ideas de dónde buscar información adicional del software sobre lo que estaríamos construyendo. Pero hay 15 ideas que se las ofrezco a ustedes y también a los muchachos de pregrado. 15 ideas que son más realmente porque algunas de ellas se pueden hacer de varias formas, hay que hacer varias cosas. El mismo problema, pero para contextos diferentes. Esa puede ser una de las cosas que discutamos en línea la próxima semana, porque por supuesto hay que abundar en detalles. Que es clave en todo esto es que ustedes intervengan en el software de Prolog, es decir, que puedan instalarlo, lo tengan funcionando, sepan qué significa echarlo a andar, sepan qué significa codificar un programa en Prolog. Eso es clave, sin eso no podemos comenzar. Buenos días. Con eso comenzamos haciendo después el trabajo de aprender. Saben que una de las dificultades de desarrollar software es que uno tenga que entender primero el software que ya estaba desarrollado. Siempre construye sobre lo que alguien más hizo. Entonces ahí hay un trabajo que hacer. Yo les coloqué los apuntadores a los sitios donde estoy sacando las fuentes base, que no son míos en algunos casos, y pues hay que estudiarlos. Ustedes por favor escojan qué les gustaría atacar de ese problema y con mucho gusto yo respondo cualquier pregunta puntual sobre eso. Eso me va a ayudar muchísimo, es decir, que ustedes hagan la pregunta correcta. No es que como comienzo a estudiar Prolog, porque ese es más difícil de resumir, pero sí de qué hago con este código o qué es exactamente lo que yo quiero, o lo que queremos que se haga al final con la salida. Como les decía, lo que están haciendo, si les sirve de meta general, lo que están haciendo es automatizar el curso. Lo que tenemos en ese proyecto de matemática, Ulanis Matemática, es un esfuerzo por crear un juego de aprendizaje de la lógica en particular, matemática en general. Y cuando digo que están automatizando el curso es porque la idea es que alguien que juegue el juego pueda aprender de lógica por su cuenta, sin más nada. Que ahí tenga, por supuesto, preguntas y respuestas y la guía apropiada hasta donde se pueda. Y es parte, me parece que es un desafío muy interesante ¿cómo es? Beberse su propia medicina. El cuento de que hablamos de que estamos automatizando a gente, que estamos representando la conducta humana, entonces aquí la medicina es la mía. O sea, así es la cosa, ¿tú crees que se puede automatizar cierta manera de razonamiento? Automatiza la tuya, a ver qué pasa. Y eso va a dejar muchas lecciones y además va a dejar un profesor ahí todo el tiempo pintado en línea que no se cansa de responder preguntas. O una profesora, no le hemos puesto sexo. Vamos con la integración entonces. Entonces les decía, estas dos imágenes que acabo de mostrar, la imagen del proceso de razonamiento hacia atrás que teníamos cuando estudiamos el capítulo 2 con la zorra y el cuervo, y la imagen del acoplamiento entre la mente de la gente y el universo cuando estudiamos el capítulo 3 de la termita, el piojo y el robot. Hoy vamos a combinarlos todos.
Y después de que lo hayamos combinado, vamos a estudiar el tema de búsqueda. ¿Qué significa búsqueda? ¿Búsqueda de qué y en dónde? ¿Qué tienen en común el pasajero del metro, la zorra, el piojo, el explorador marciano e incluso el termostato? Seguramente no se trata de su manera de vestir, el termostato no tiene ropa, sus compañías, el piojo tiene piojos alrededor, y sus modales, o sus modales. Los modales son interesantes. ¿Qué se puede decir de una termina en cuanto a modales? Se trata de que todos ellos están constantemente ocupados en lidiar con el cambiante mundo. Estamos constantemente ocupados en resolver la vida. Una manera de traducir eso, de interpretarlo. ¿Sí? ¿No? ¿Qué pasó con la intuición esta que discutíamos la semana pasada de la ilusión de la continuidad de la conciencia? De que hay fragmentos que no vemos. Hay momentos del tiempo en el que yo no me doy cuenta de que no me di cuenta. Y por supuesto, creo que me di cuenta todo el tiempo. ¿Por cuáles de las escaleras subieron cuando venían para acá? ¿Cuál fue la decisión? ¿La izquierda o la derecha? Por ejemplo, ¿cuántos vigilantes había en la puerta cuando entraron a la facultad? Ven. Estoy seguro que si sigo indagando va a haber una que me van a poder responder. Que no importa. Sí, no importa si era el señor Jorge o era alguno de otros vigilantes que estaban en la puerta. Aquí estaba buscando a Jorge. Ahí comienza a importar. O que me gusta saludarlo. Ahí comienza a importar. Hay una razón particular. Pero si no, ¡pum!, desapareció. Bueno, eso tiene que ver con que eso de que estamos constantemente ocupados hay que interpretarlo en ese contexto, tanto como podemos. Cuando estamos dormidos, por ejemplo, no podemos estar ocupados en lidiar con el mundo. Aunque nuestro cuerpo mantiene un equilibrio. Si tenemos fiebre, nos despertamos una vez. Si nos da algún dolor, nos despertamos una vez. Si hay un ruido intenso en el ambiente, nos despertamos una vez. Si hace mucho frío, nos despertamos una vez. Es decir, sí hay un mecanismo de respuesta, aún cuando estamos dormidos, que no es consciente. No, claro, no tiene sentido. Si fuese consciente, yo estaría despierto antes de despertarme. Ten cuidado con la línea con el mundo, constante. Es cierto que ocurre muchas veces, pero hay interrupciones en esa continuidad. No es continua, es constante. Significa que la preocupación se mantiene ahí o que el objetivo está ahí todo el tiempo. El objetivo, pero no la realización. La realización es discreta o cuando menos fragmentada en el tiempo. ¿Por qué les digo todo eso? Bueno, porque van a ver lo que viene más adelante en esto de integración. Cuando hablamos de integrar, estamos hablando en inglés tiene una palabra que se llama interleave, que es cruzar, es tejer dos cosas. Esa dinámica interna nuestra con lo que pasa en el mundo real. Es decir, si yo puedo dar cuenta de todos los eventos importantes para mí, yo tengo toda la conciencia que necesito. Es decir, si llegaste aquí, cuando subían esta mañana para el salón y pasaron por los sitios donde tomaron las decisiones correctas, al venir para acá, está bien. ¿Qué más quiero yo? Disfrutar sí, estoy disfrutando si me queda tiempo, porque el profesor es un fastidio, empieza muy puntual, entonces tengo que estar ahí a las 8. Disfrutar el ambiente, que está frío o no está tan frío hoy, o no hay tanta humedad, qué sé yo. Eso me doy cuenta cuando empiezo a estornudar. Entonces el cuento de todo esto es que esa interacción constante no es exactamente continua y eso es particularmente clave por el hecho de que está cambiando. Hay un mundo que cambia allá afuera. Uno cree que lo controla y no lo controla nada, que nos mueve, nos bate, y que sin embargo nosotros mantenemos este afán por controlarlo, por tratar de predecir qué va a pasar, por tratar de hacer cosas que hagan que sea lo que yo necesito que sea. Y ese es un afán que no abandonamos en toda la vida.
el afán de prever qué me va a pasar, el afán de evitar que me pase algo malo. Y es un afán. Oye, yo no he pagado el gas, me lo van a cortar, no me va a llegar, o esa deuda, o oye, me salió esta cosa en el examen y yo no iba a chequearme, o me duele tal cosa y no me iba a chequear. Son alertas que no te dejan estar tranquilo o tranquila. El problema es que de verdad, algunas veces esa lidia, esa interacción, es parte de la amenaza de su existencia, por lo menos. Y otras veces le provee con oportunidades para sobreponerse y prosperar. ¿Qué estamos haciendo aquí? Aquí estamos en clase, claro, ahorita, pero digo en general, en esta vida, por ejemplo. No sé, el marco de tiempo, segunda mitad del siglo XX, primera del XXI. En esos 100 años, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué venimos a hacer? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué vamos a lograr de ese propósito? ¿Qué nos gustaría que fuera el propósito? ¿Cuál es el problema de lograr el propósito? Hay muchísimas cosas cambiando. O cuando menos nos estamos dando cuenta de que hay muchísimas cosas cambiando. El punto de esto es que se acelera el registro de las cosas que están pasando también. Y nos enteramos además de más cosas ahora. Cualquiera de nosotros en una semana o en un día tiene acceso a más información que la que nuestros abuelos tenían en décadas. Y no estoy exagerando, saquen la cuenta. Un periódico, todavía lo que se imprimen y que uno lee ocasionalmente, tiene más información que, no sé, libros completos que se escribían hace años. Lo cual no significa que los libros aquellos no estaban súper densos, ¿no? ¿Vinimos a sobrevivir o vinimos a aprovechar oportunidades y prosperar? O las dos cosas. Y por supuesto no se puede prosperar si uno no sobrevive, ¿no? Parece que hay un orden. Bueno, pues aquí viene el primer gran aporte de este libro, mi manera de ver en cuanto a ampliar la concepción. Para que la lógica sea relevante en este concepto, dice el profesor, tiene que resolver primero un gran problema. La lógica tradicional, tal como se le entiende normalmente, está cerrada ante los cambios en el mundo. Para recuperar su relevancia, la lógica debe ser puesta primero en el lugar adecuado, en el componente pensante del ciclo de la gente. ¿Por qué la lógica tradicional está cerrada ante los cambios en el mundo? Porque se asume, cuando uno piensa de aquella forma, que lo tengo todo cubierto, que estoy dando cuenta de todo lo que está pasando, que puedo verlo todo desde todos los puntos de vista, que no hay puntos de vista entonces, que entonces hay una verdad y hay desviaciones que se tienen que corregir. Así no es así. Este punto de vista centralizado, envolvente, que como mete todo, no distingue, no excluye, no distingue, pero que además define completamente, es la visión contra la que se ha estrellado la lógica en los últimos 100 años, quizás más. A principios del siglo pasado, deben haber escuchado, hubo una explosión, un evento en particular, fue un artículo además, una demostración que destruye ese enfoque, el enfoque positivista, le dicen. Y por eso la lógica se suele asociar con el positivismo. El hecho de que yo lo sé todo, lo describo todo, lo defino todo, lo conozco todo y ahora lo puedo resolver todo. Ese es positivismo. No es tener la actitud positiva en la vida. Cuidado con eso. Que lo he visto por ahí en artículos. No es que uno va a sonreírle al mundo para que eso no tiene que ver con positivismo, eso es ser positivo, está bien. Eso no se critica, eso se respeta, eso es muy difícil cuando uno lo toma en serio. O es muy fácil si uno es un hipócrita. Hay que ver las dos cosas. Tampoco se puede hacer de otra manera. No, el positivismo tiene que ver con esa actitud todo envolvente, absolutista, de asumir que lo entiendo todo, y que lo entiendo todo significa que entiendo lo que es verdad. Y si tú no estás de acuerdo con eso, es que tú no
llegado a la verdad, ven para traerte. Entonces está conectada con la visión conservadora, la visión incluso de las religiones, de las grandes religiones monoteístas que suponen un solo Dios, que además designa a unos tipos que lo entienden y son los únicos que lo entienden y que nos interpretan el mundo de los demás y que te van a decir cómo comportarte aunque ellos no tengan idea de lo que tú estás sintiendo y tampoco hayan participado en una conducta como la que tú quieres o estás viviendo. Eso es difícil, eso se estrella. ¿Contra qué se estrella esa visión del mundo del positivismo? Bueno, se estrella contra la respuesta de que comenzaron a aparecer, por ejemplo en la antropología, evidencias claras de que lo que esa visión del mundo designaba como comunidades o culturas primitivas no eran tales. Que las comunidades y culturas primitivas eran quizás menos desarrolladas en ciertos aspectos, fundamentalmente el militar, que las del occidente, en Europa sobre todo. Pero eso no nos hacía inferiores en otros aspectos, intelectualmente, por ejemplo. Espiritualmente tampoco. Y esa dimensión comienza a tener importancia, sobre todo porque la otra estaba defendiéndose en términos espirituales también, en términos de que Dios nos iluminó. O sea, bueno, esa visión se estrella, pero lo curioso de todo esto, y les invito a que me ayuden a confirmar esta opinión que no es fácil, lo curioso de todo esto es que lo que destruye prácticamente al positivismo es un trabajo interno, sale desde adentro. Es un lógico que prueba que cuando yo hago este ejercicio que estamos haciendo en el curso del principio, que es el de formalizar un modelo que describe el mundo, si hago un intento de capturar todos los principios lógicos de la matemática, de la aritmética en particular, voy a terminar con una teoría que si es completa, es decir, si lo incluye todo, es inconsistente. Es decir, tiene algunas contradicciones, cuando menos potenciales. Y si hago el esfuerzo de eliminar la contradicción, o sea, impedir que aparezca esa inconsistencia, entonces queda incompleta la teoría. Esta es la prueba de incompletitud de Gödel, que destruye el positivismo desde adentro. A ver, ¿qué puedo decir al respecto? Nosotros estamos intentando hacer teorías todavía, sí. ¿Qué es lo que rescatamos de la lógica? El esfuerzo de usar la forma lingüística para describir, pero adoptando una posición diferente. Primero que nada, esa es más difícil de explicar, hay una renuncia al intento por completarla. Y eso tiene que ver con lo que estamos leyendo de material abierta, de que pueden ocurrir cosas que yo no había previsto. Y lo segundo es eso que el profesor le acaba de explicar, de separar, de colocar la lógica dentro de la mente de una gente que tiene unas limitaciones, que no puede verlo todo, y la más importante para ese esfuerzo, que no puede pensarlo todo en poco tiempo. Quizás si les da infinito tiempo, podría, quizás. Pero en el tiempo que necesita para resolver el problema, no va a poder. Ese es el esfuerzo que tiene que ver con dar cuenta de la racionalidad acotada de los humanos que estamos tratando de hacer en este curso. ¿Qué más iba a decir? Le dije, Kruger es el maestro lógico que tenía la edad de ustedes cuando hizo esa prueba. Y destruye, y no fue la única que hizo, y probó completitud en otros aspectos. Por ejemplo, la forma de lógica de primer orden, que no incluye la matemática, allí se puede llegar a una teoría completa y correcta. Y eso está conectado, para los que quieren estudiar computación después, con las capacidades computacionales, la manera en cómo tenemos algoritmos que sabemos que van a terminar. El problema de terminar significa llegar al final del algoritmo. Poder predecir que el algoritmo va a terminar con cualquier entrada tiene que ver con la completitud de la teoría que lo soporta. Y eso significa que cuando podemos asociar la incompletitud de la teoría con un algoritmo, ese algoritmo probablemente va a ser semi-decidible o no decidible, como se le dice. Y la decidibilidad es otro concepto inventado
en este caso por uno de los que tiene la condición híbrida, era lógico y era computista, de hecho es el papá de la computación, Turing. Esa accesibilidad queda entonces circunscrita al hecho de que yo no tenga una teoría completa o condicionada por eso, de alguna forma. ¿Y por qué estamos utilizando la programación lógica ahora? Bueno, porque algunos genios, entre ellos Kowalski, probaron que viviendo en el mundo de la completitud podemos llegar a ciertos resultados muy eficientes, pero incluso si no tenemos eso, tenemos muy buenos resultados en cuanto a lo que estamos diciendo de razonar, de poder razonar, por ejemplo, hacia atrás. ¿Por qué aparece el afán por razonar hacia atrás? ¿Por qué no seguimos pensando en razonar hacia adelante? Bueno, porque razonando hacia atrás llegamos a tener procedimientos de prueba, de razonamiento, que son correctos y completos en algunos contextos. Entonces, bueno, yo voy a tratar de aclarar algunas de estas cosas que acabo de decir, no se angustien si no tienen todos, por supuesto pueden preguntar, pero lo quería poner en contexto porque lo que estamos haciendo ahora, trabajo de integración para llegar a la gente, tiene que ver crucialmente con esa posibilidad de estar cerrado con los cambios en el mundo. Estamos haciendo un modelo abierto. Y cuando decimos abierto es que la gente tiene que ser capaz de asimilar nueva información. En el curso llegamos hasta nueva información. Me mencioné al principio del semestre que tenemos esa otra dimensión del aprendizaje. Y cómo pasar de datos a información es algo más o menos rápido, pero cómo pasar de información a conocimiento es otra cosa. Y bueno, esa es una dimensión que hay que explorar. También ahí tendría que ser abierto, es decir, que yo pueda cambiar de creencias, como ocurre en la vida normal de un humano. Bueno, digo, algunos humanos que no son tercos, que no somos tercos. Bien, entonces, ¿cuál es el lugar adecuado de la lógica? Está escondido en la memoria de la gente, en el estado mental de la gente, y tiene dos manifestaciones claras para nosotros. La primera la están observando. Eso que está ahí es un programa lógico, es un código del programa principal de la gente, que lo hace moverse, que lo estudiamos la semana pasada. Nosotros estamos constantemente, y ahí viene otra vez la noción de constante pero no continuo, involucrados en observar, pensar, decidir y actuar, y volvemos otra vez. Y estaban estas consideraciones que hablábamos la semana pasada, de que uno puede decir, no, pero yo puedo pensar y actuar al mismo tiempo. ¿Sí? Sí, te lo puedo mostrar. Pero resulta que en algunos casos prácticos, importantes para solucionar el problema que vamos a ver más adelante, el problema de la gente, sobrevivir, cuando menos, más vale que yo piense antes de actuar. Y en otros casos, más vale que la conexión entre pensar y actuar no ocurra en ese ciclo, sino que haya ocurrido antes y la tenga programada. A mí me encanta citar en este contexto lo que ocurre con el entrenamiento de los deportistas. ¿Cuál es el propósito de entrenar en un deporte? Cualquiera, cuál que ustedes quieran. Que no sea softball, cayendo su cerveza. Ese no es que no sea un deporte, es que ese es un pasatiempo. El cuento de ahí es que uno, en los deportes, lo que yo he podido ver, repite muchas veces este cuento de entrenar, que uno vaya y haga. Pero si yo voy a hacer jugar tenis, porque tengo que volver todos los días de 6 de la mañana a 7, que es la única hora que está disponible en la cancha, a jugar contra el otro que se está durmiendo o contra la bicha esa que me tira la pelota. ¿Por qué? Estoy programando el cuerpo. Yo puedo entender el concepto, pero la realización real del concepto depende de que mi cuerpo haga lo que yo estoy pensando que debería hacer. Es más vale que yo no lo esté pensando. Más vale que la reacción sea natural. Y los genios deportistas, ustedes lo han visto, lo son porque hacen lo correcto en el momento correcto, a pesar de la enorme presión psicológica y de una cantidad de distracciones, ¿no? Eso de estar jugando en Wimbledon o en Roland Garros en Francia, que está rodeado de todos los ojos del mundo mirándote, y entonces tú, cualquier cosa que hace aparece en la portada de una revista. Y por supuesto, mientras más ridícula, más seguro aparece en la portada de la revista. Entonces el cuento ese de que yo pueda golpear así o golpear del otro lado, o que yo cuando vaya a responder coloque la pelota en el sitio equivocado, esa clase de cosas es una enorme presión. Más vale que desconecte ese lado del mundo de las preocupaciones y se deje llevar por lo que el cuerpo sabe hacer por reflejo. Y entonces me paso meses enseñando a los reflejos del cuerpo.
Y no sé si lo han visto ustedes, si uno practica alguna disciplina deportiva, fíjense en esto. El que salga bien el movimiento no depende solamente de que yo haya tomado la decisión correcta, depende del contexto. Es decir, el tipo efectivamente es un maestro con el handback, de regresar la pelota, pero lo pones en la cancha equivocada y no sabe. No es la cancha de tierra, sino la cancha de la otra de grama, y no funciona igual. Es decir, el contexto forma parte de la genialidad. O sea, ahí hay una mezcla de cosas muy sutiles que todavía no terminamos de entender. Entonces, bueno, una de las cosas que estamos explicando acá es que ese mundo complementario existe y lo tenemos que reconocer. Entonces yo tengo a mi tipo que es un genio y lo he puesto a repetir, y entonces está seguro que lo que su mente piensa, su cuerpo lo asume, y que al revés, lo que su cuerpo decide, su mente lo va a responder inmediatamente en el tiempo apropiado. Y se le olvidó un detallito del contexto, que no juega en cancha de tierra, y perdió ese torneo del Slam. Por eso es que los grandes maestros son los que ganan en todas las condiciones. Y por supuesto, estoy utilizando el tenis como ejemplo porque es una sola persona de cada lado. Fíjense que se pasean por condiciones diferentes, ¿no? Cada uno de los slams se especializa en una cosa particular. Uno de los torneos, estoy hablando como si me entendieran, pero supongo que es fácil de ver en qué consisten los grandes torneos globales de tenis. Por supuesto, cuando pones en la cancha un montón de gente, la cosa se pone más interesante. Por eso es que el fútbol es más popular que los otros, porque más cosas pueden pasar. Ellos mismos se meten el pie literalmente, ¿no? Fíjense, sin embargo, que el fútbol es el otro super ejemplo para eso, lo que significa el contexto psicológico. Para los futbolistas, jugar en casa es una ventaja. ¿Por qué diablos si el estadio tiene exactamente la misma forma que el otro? Es más, a veces el otro está en mejor condición. Porque los hinchas hinchan a favor de él. O porque, no sé, están en los panas y la cosa, o la familiaridad, qué sé yo. Hay un montón de cosas, pero bueno, te han visto los clásicos en las grandes ciudades tienen que ver con derrotar al local. Ay, perdió en su casa, dicen los futbolistas, por ejemplo. ¿Y cuál es la ventaja? Psicológica, exclusivamente mental. En términos físicos, igual jugar claro, llévalo a jugar en La Paz y entonces el contexto físico no es el mismo. O en México, en Ciudad de México. O está muy alto. Entonces ahí el oxígeno, el cuerpo comienza a hacer la diferencia. Tú puedes ser muy bueno, pero si te quitan el oxígeno, no eres tan bueno. Aunque sea Lionel. Lionel sobre todo está acostumbrado a hablar bajito. Bajito quiere decir poca altura, no el tamaño de él. Ajá. Bien, en este nivel más alto el ciclo de la gente es igual que el ciclo de los sistemas de producción, pero no pierde generalidad y así puede acomodar otros tipos de pensamiento, incluyendo el razonamiento lógico. Es decir, estamos tomando lo que vimos la semana pasada de ese ciclo, tomando lo de los sistemas de producción. Esa es una herencia de la inteligencia artificial directa. Imbuida como el componente pensante del ciclo de la gente, la lógica queda tanto para asimilar las entradas que la gente recibe de su mundo. Asimilar, ¿qué significa asimilar? Aprender, integrar, conocimiento. Entender, integrar. A mí me gusta, para no hablar en términos psicológicos exclusivamente, acomodar, arreglar. Es decir, que entra y siéntate aquí, tengo un lugar para ti. Es decir, no eres un bicho raro, no vas a quedar como el mueble que tú no querías y te pusieron, lo pones en la esquina. No cuadra con el ambiente, no. Asimilar es que cuadre con el ambiente. Con el ambiente quiero decir acá, el contexto, en este caso mental. Pero llega nueva información del mundo y yo le doy sentido a la información. Esa es la señal de que me tengo que detener. O esa es la señal de que me tengo que quitar. Que yo pueda distinguir una de las dos de la otra, aunque sean las dos son un bombillito puesto en una cajita, una al lado de la otra, es muy importante. O sea, que yo pueda distinguir entre la luz roja y la luz verde es muy importante. Y que yo sepa qué hacer en el momento correcto, lo correcto, es también muy importante. Vamos a hablar de semáforo, que van ustedes a ver dentro de poco.
Entonces asimilar queda claro, como para producir la salida que la gente usa para cambiar ese mundo. Producir la salida es actuar. Esa es nuestra salida. La salida es lo que hacemos. La entrada es lo que vemos, lo percibimos. Eso es solamente visto. Entrada y salida a la mente. Incluye las sensaciones corpóreas como entradas. Tengo hambre, tengo sueño, me duele algo, tengo una corazonada. ¿Qué es eso? ¿De dónde viene la corazonada? ¿Del corazón? Ese es el nombre. Pero ¿a uno le duele el pecho? ¿O sale del pecho? ¿No será por acá abajo bien? Un intento, pues, va a ser una experiencia. ¿Pero de dónde sale? Oye, eso no es así, pana. Yo sé que eso no es así, no lo puedo explicar. No sé, algo profundo, pues. En la mente. Ajá, muchas gracias. Te agradezco lo que acabas de decir, de la mente. Las corazonadas vienen también de la mente. Entonces no son ninguna entrada. Estaban allá adentro. Ahí sería una salida. Tampoco han salido, ¿no? No, son alguna construcción que está asociada a algo que acabas de observar, que no terminas de asimilar. O sea, vi esto. Y surge, no me metí por ese pasillo porque yo vi la cosa muy rara. Yo vi que había un tipo en la esquina, el otro estaba más allá. No, yo no me metí. Era mentira, el tipo de la esquina era el portero, el del otro lado era un carajo que ya el día sin afeitarse, los dos se veían muy feos, pero no había realmente ninguna razón para no hacerlo. Ahí no tenía sentido, pero en otro lugar donde efectivamente está el malandro, el otro era el pana que está esperando para asaltarte entre los dos, hubiese sido muy útil. ¿Sí? ¿Qué salió? La posibilidad de que fuese el malandro la que me hizo comportarme de cierta manera. Y yo tuve como tú dices, el instinto de protección, pero no tenía suficiente evidencia para hacerlo. Y pude equivocarme, pude haber juzgado mal a la persona. Mejor juzgar mal que me asalten, ¿verdad? Ellos mismos me van a disculpar. ¿Ven? Pero no es una salida. La corazonada como tal, ¿no? No. Es una entrada. pero no sabes que va a dar un evento que... La respuesta mía a la corazonada es la salida. O sea, yo no pasé por ese pasillo, di la vuelta y me fui. Esa es la salida. La acción es la salida. Pero por eso ponía el ejemplo de la corazonada. No es fácil de clasificar. La corazonada es una mezcla de cosas. Hay ciertas percepciones que yo trato de asimilar y genero algo, genero un constructo interno que me hace decir, no, eso no, por ahí no es, o por ahí sí es. Eso es más interesante. Yo sabía que tenía que entrar por aquí. Y para los futbolistas es clave, ¿no? Yo me meto por aquí, por allá, aquí se va a estar por aquel lado. Han visto la genialidad en básquet, por ejemplo. Los genios del básquet son, además, flotando. Tienen que hacerlo en fracciones de segundos mientras vuelan. Y estamos hablando de mover un tipo de 120 kilos de peso, ¿no? Que eso es un tanque de guerra volando. Entonces, tiene que pasar ahí el momento de que saca por aquí y todo. Yo no sabía que yo entraba, yo lo saqué por allá y todo. Y claro, después le agarré el golpe. Ustedes ven a un Jordan que era capaz de hacer una maravilla que desafían la ciencia. Desafían la ciencia física. Bueno, eso pasa con frecuencia, que ese ejercicio de exploración de conducta, siguiendo una corazonada, un instinto, un reflejo motivado por algo que no termino de explicar, termina produciendo nueva conducta y descubriendo cosas. Y redescubriendo además, es decir, diciendo no, lo que nosotros creíamos al respecto estaba equivocado. Nosotros no sabíamos que una persona podía flotar 2 segundos en el aire, pesando 120 kilos de peso, midiendo 2 metros de altura. No sabíamos que se podía volar 10 metros y hacer cosas en el camino. Hasta que llegó Jordan, y bueno, hay varios de ellos que pueden hacerlo ahora. Eso significa evolucionar, probablemente. Los deportistas son el frente evolutivo de los humanos en cuanto a físico. Ustedes son el frente evolutivo de los humanos en cuanto a carácter. No podemos evolucionar hacia las dos cosas, así que hagan deporte.
está dispuesto, creo, en el capítulo. Vamos a ver qué dice esta sección. La lógica de las metas y creencias. Otra limitación importante en la lógica tradicional es que no le presta atención a la distinción entre las metas de una gente y sus creencias. Todo es creencia, de hecho no es creencia, es conocimiento. Queda escrito lo que es, y lo que no se escriba probablemente no es. De hecho, algunas veces se asume que no es. A veces se escribe lo que no es también, pero no son creencias, son conocimiento. Nosotros vamos a hablar de las dos cosas para caracterizar la lógica de una gente. No tiene sentido una sola. Y van a ver que las metas tienen mucho más sentido, incluso lo que normalmente llamamos conocimiento, en algunos casos, que las creencias. Ya lo vieron, de hecho. Ya vieron cómo yo puedo reprogramar a la zorra para que sea una gente solo con metas, que reaccione. Y probablemente aprendió de su mamá a cómo engañar cuervos. Y ella no se acuerda para qué es eso, simplemente sabe que le consigue el queso. Esta distinción es fundamental para la supervivencia de los agentes, y los inteligentes la aprovechan tanto como pueden. No es lo mismo el mundo, no es lo mismo el mundo como es, como sabemos que es, como creemos que es, que como queremos que sea. Si usted no nota la diferencia, va a tener problemas de supervivencia. No va a detectar que hay algo a lo que tiene que responder con una conducta diferente a la habitual, o cuando menos diferente a lo que está haciendo. Vamos a volver con eso de la supervivencia, que depende de que tengamos las metas claras. Las metas de una gente representan la visión de cómo le gustaría que fuese el mundo a ella o él. Las metas incluyen acciones que la gente puede realizar. También incluyen metas por lograr, para alcanzar algún estado futuro deseado, y metas de mantenimiento para preservar alguna relación deseada entre la gente y el cambiante estado del mundo. Perdón, son tres cosas. Metas por lograr para alcanzar algún estado futuro deseado, metas de mantenimiento para preservar alguna relación deseada entre la gente y el cambiante estado del mundo, y restricciones para prevenir estados indeseables. Son tres cosas. Dice que el profesor dice que también incluyen, probablemente hay otras categorías que no hemos estudiado, pero en el curso tenemos claras tres cosas. Las metas se pueden clasificar en metas por lograr o metas de alcance, también le digo en algunos puntos, depende de cómo se traduzca. Metas de mantenimiento, vamos a hablar de mantener qué, y restricciones. Las restricciones ya las vimos en el aviso del metro. Yo no quiero una multa, entonces tengo una restricción de conducta. Yo no pulso la señal de alarma si no tengo una buena razón. Esa es una restricción de conducta, y ese es el propósito, y que yo no vaya a meter la pata. Voy a proponer que las reglas de condicionación sean entendidas como metas de mantenimiento. Vamos a cambiar la condición de las reglas de condicionación, las vamos a promover, vamos a hacer más generales para que sean entendidas como metas de mantenimiento. Y recuerden lo que les decía, de que las reglas de condicionación son parte de la memoria de la gente, normalmente entendidas como las creencias de la gente. Aquí las estamos cambiando de posición, son metas a partir de ahora. Y no son solamente condicionación, van a ver ustedes que le vamos a decir condición meta. Y van a ver por qué dentro de un momento, es parte del trabajo de integración. También voy a mostrar que en general las metas pueden ser descritas naturalmente en forma lógica, por supuesto. Todos estamos haciéndolo para mostrar cómo la lógica da cuenta de todo esto, hasta ciertos límites. Claro. La creencia de la gente, por otro lado, representa su visión del mundo tal como realmente es, gústele o no. Tal como realmente es hasta donde sabe. Son creencias, puede estar equivocado. Pero, por lo pronto, al menos en la clase de curso, vamos a suponer que esas son las cosas correctas. Vamos a hablar de eso en la segunda parte de la mañana cuando hablemos de validez. Incluyen las oraciones atómicas que registran las observaciones de la gente, también incluyen sus creencias acerca de las leyes en la naturaleza, además de las definiciones y taxonomías que la gente usa para clasificar y organizar sus experiencias. Todo eso está en las creencias. Leyes de la naturaleza, definiciones, taxonomías, todas las explicaciones de las cosas que no estén en las metas, porque vamos a usar las metas para explicar también. Voy a insistir en que muchas, quizás todas las creencias pueden expresarse naturalmente en forma de programas lógicos. Y vamos a insistir en esto, y entonces por eso les estoy lanzando el curso el desafío estoy buscando un nombre de marketing que sea atractivo.
algo así como codifica a tu profesor. Algo así. Vamos a automatizar el profesor de curso de lógica creando un programa que se comporta realmente todo. No sé, vamos a ver hasta dónde llegamos. Yo sé que mi experiencia previa me permite decir con toda seguridad que esa cosa va a poder ser buena dando algunas de las lecciones que yo doy aquí. Todas no sé, vamos a ver. Bueno, para hacer esto vamos a volver a ver el cuento de la zorra y el cuervo, y es lo que está aquí, vamos a revisarlo. ¿Para qué? ¿Le van a ver para qué? El cuento en el capítulo 2 comienza cuando la zorra adquiere la meta de tener el queso del cuervo. Pero ¿de dónde vino la meta de la zorra? Quizás como un muchachito malcriado, la zorra quiere tener todo lo que ella ve que otros tienen. Eso no son solamente los muchachitos malcriados, ¿no? Hay otros. Sí. Conozco unas universidades, unas instituciones que tienen lo mismo. O sea, si le dan esto a esta universidad, me tienen que dar lo mismo. Eso es clásico en Venezuela. Bueno, después empiezan las consideraciones de acuerdo al tamaño, ¿no? Entonces, por eso, tradicionalmente, de la gran ciudad se quedan con la mayor parte, porque tienen más gente. Es todo. Esa conducta de que yo quiero lo que el otro tiene no es rara. Y no solamente tiene que ver con un niño malcriado, o quizás tiene que ver con que todos somos unos malcriados. O quizás ella, la zorra, simplemente está buscando su siguiente comida. En cualquier caso, la meta de la zorra de tener el queso proviene de una meta de nivel superior. Metas de nivel superior. Ahora tenemos niveles entre las metas. Sí, vamos a tener niveles entre las metas. Y eso no significa que vamos a despreciar las metas de nivel inferior. No es una jerarquía para segregar e ignorar. No, al contrario, las de nivel inferior van a ser más importantes porque son las que se convierten en acciones, en salidas. Y son las que dan cuenta de las entradas, nos permiten asimilar las observaciones. Es decir, son las más importantes. Lo que pasa es que para conectar una con la otra necesitamos la de superior. Ya voy para allá. Es decir, nos vamos a pasear por la jerarquía de arriba a abajo, de abajo hacia arriba, y eso tiene que ver con razonar hacia atrás y razonar hacia adelante. Razonar hacia adelante es subir la jerarquía, razonar hacia atrás es bajar la jerarquía. En general, van a ver que hay salidas laterales que también se pueden entender con algunas de las dos formas de razonamiento. Bien la meta de poseer cualquier cosa que otro tenga, o la meta de tener que comer cuando tenga hambre. Aquí hay un error de cualquiera. Así, la meta de la zorra de tener el queso puede verse como una meta por lograr cierto estado futuro en el mundo, que corresponde al observar un cambio en el mundo que dispara una meta de nivel superior de mantener cierta relación con el mundo que la rodea. De ahí está saliendo la relación entre los dos tipos de metas. Meta por lograr es quiero el queso. Meta de mantener, ¿cuál sería la relación? ¿Qué relación pueden ver ustedes entre la zorra y su mundo? Siempre que tengo hambre, como. Más vale que yo mantenga esa relación en esos términos. Porque si no te mueres de hambre, se acabó la gente. Es una meta permanente. Y es una meta de mantener esa conexión. Siempre que hay hambre, comida para el estómago. Y ese es mi trabajo. Yo tendría que lograr que eso siempre se cumpla. ¿Ven a qué me refiero con la relación permanente? Me di cuenta que tenía hambre, por ejemplo, se disparó la meta de tener el queso. Y entonces ahora es una meta local, puntual, circunscrita al tiempo. Tengo el queso al frente, tengo este problema particular en este momento. Ese es mi problema particular, que viene del problema general de que tengo que comer. O, esa no es la única alternativa, van a ver, puedo hacer la otra posibilidad. Yo quiero todo lo que el otro tenga. Esa es mi relación permanente con el mundo. No es una relación muy amigable, pero es una relación permanente. Yo soy un niño malcriado, yo quiero todo lo que le dé a ella, por ejemplo, o a él. Entonces siempre que a él le dan algo, me tiene que dar a mí. Es un poco tonto porque después tú te aburres, ¿no? Pero primero se lo dan a él. Bien, creo que me lo dan a mí alguna vez primero. Entonces ahí la cosa comienza a complicar un poco más. Pero se dan cuenta, hay una relación permanente con el mundo. Esa no cambia. Lo que cambia es que ahora tengo de esa relación permanente un problema particular. Bueno, esa relación es muy importante, esa idea, perdón, la conexión entre los dos tipos de metas es muy importante
y la tenemos automatizada. Tenemos un programa que pasa de la meta de mantenimiento a la meta particular. Gloria hace eso. Ya. No estamos inventando, no es que lo vamos a codificar, eso es lo que le decía. En la lista esta del sprint de diciembre, que le estoy ofreciendo como programa de curso, hay solamente las cosas para crear la plataforma de juego. Si le decía, le colocaba ahí en la parte de abajo, si ustedes no se sienten identificados con nada de eso y quieren hacer algo más cercano a inteligencia artificial, que lo que está ahí, que es bastante, adelante. Si quieren, por ejemplo, meter a la gente en el juego, que se vea una gente con metas y creencias jugando, eso es posible, es más complejo, pero es posible. Ajá. Démosle el beneficio de la duda a la zorra y asumamos que ella quiere el queso simplemente porque tiene hambre y no debido a algún problema de conducta. Eso sería un problema de conducta ser malcriado. Esto se puede representar así como una meta de nivel superior. Si me da hambre, entonces necesito tener comida y comer la comida. Este salto acá es una concesión a la traducción. Ténganme paciencia. Así no hablamos nosotros en español. Comer comida o comerla, no decimos comida. Esas variantes morfológicas son claves de tomar en cuenta acá porque se alejan de la forma que necesito una lógica para razonar. Y ahí hay una pregunta que yo siempre me hago en esta parte del curso. ¿Qué papel juega esa variante morfológica en nuestro proceso de razonamiento? Después del receso les voy a mostrar un ejemplo fabuloso, un aviso que me acabo de conseguir, para que veamos cómo yo del texto, del lenguaje que se utiliza para decirlo, puedo sacar algunas ideas de qué carajo están pensando lo que me escribieron. Sí, voy para allá. Esta meta puede ser parafraseada de muchas maneras, por ejemplo en forma imperativa y jugando un poco con la autodisciplina en español. Si me da hambre, entonces en español se puede reemplazar con la coma. Consigue comida y come la comida. No necesito tener comida, sino consigue comida. Es decir, paso de la declaración del propósito a la acción o en la actividad que tengo que realizar como una orden para mi cuerpo. Esta es la mente dándole órdenes al cuerpo. ¿Ven la conexión? Ojo, esto es clave. Yo tendría que ser capaz de entender esto allá arriba. Si lo pongo así, está bien. Si lo pongo así, está mejor para el propósito de implementación. Pero si ustedes van a discutir con alguien sobre los propósitos suyos en la vida, esta forma es más amigable que esta. Aquí lo van a confundir. Ustedes van a pensar, no, aquí estoy dando el orden a mi cuerpo. ¿Qué es eso? Estamos hablando de cuál es el propósito, qué es lo que la zorra tiene en la cabeza. Si vas a hablar con la zorra, habla en estos términos. Esta formulación imperativa se asemeja a una regla de condición-acción. Fíjense que está la condición aquí, me da hambre, y la acción son dos acciones separadas por un i, salvo porque la conclusión tiene la meta consigue comida en lugar de una acción simple que puede ser realizada sin más. Estamos suponiendo que esta sí es una acción simple que puede ser realizada sin más, sobre todo si uno es un lobo o un solo mordisco. Por otro lado, la meta puede ser planteada en modo declarativo, pero con una indicación de que se trata de una meta en lugar de una creencia. Si tengo hambre, entonces obtengo comida y como la comida. ¿Cuál es la diferencia entre las tres? Bueno, aquí está la etiqueta y no aparece ninguna declaración explícita de que estas son acciones, sino que son descripciones de estados posibles, si ustedes quieren, o de procesos posibles. La diferencia entre los dos es sutil, como pueden ver, como la comida y comer la comida. Es sutil la diferencia. Alguien dice, no hay diferencia. Aquí está medio rotizada, aquí está más clara en español. O esta es menos específica que esta. Lo que hay que tener claro es que estoy hablando de una declaración versus una orden. Son dos, ahí se ve claramente la diferencia como uno la piensa de esa manera. Nosotros vamos a aprender que dentro de la gente vamos a separar físicamente el lugar de la meta del lugar de la creencia. Eso es lo que vamos a aprender para evitar la etiqueta. La ventaja de pensar la meta como una declaración es que entonces obtiene su forma lógica. La forma lógica puede ser usada para verificar si la proposición es verdadera o falsa
y puede usarse en deducciones lógicas con razonamiento hacia adelante, hacia atrás y de otros tipos. Es decir, que en principio la meta podría ser funcionar en cualquier dirección. El hecho de que es una meta, no una creencia, implica que la gente debe procurar que se haga cierta. Si fuese una creencia, estaría allá adentro, no me importa si es falsa o cierta. Yo estoy asumiendo que es cierta, pero no me importaría procurar que sea cierta. Pero como es una meta, tengo que hacer que se cumpla. Esa es otra razón para separar las dos. Para mostrar que una implicación, si condiciones, entonces conclusión es cierta, es necesario mostrar que cuando quiera que las condiciones son ciertas, entonces la conclusión es cierta. Esto que estamos leyendo acá es la noción de validez en lógica. La vamos a estudiar más cuidadosamente dentro de un rato. El que sea una meta o una creencia es irrelevante en esas condiciones. Para efectos de validez, el que sea meta o creencia no importa. Sin embargo, para hacer cierta una implicación, siendo una meta, no es solo que hace falta hacer que la condición sea cierta cuando quiera que las condiciones lo sean, sino que es todo lo que hay que hacer. O sea, si las conclusiones son verdad, yo tengo que buscar que la conclusión sea verdad. Ya veremos por qué. No solo es condición necesaria, sino que es suficiente también. En teoría, es posible hacer que la implicación sea cierta, haciendo cierta tanto las condiciones como la conclusión. Van a ver de nuevo más adelante por qué. Todo eso de las discusiones las vamos a resolver con una tabla. Se llama tabla de verdad. Y van a ver por qué se resuelve. Sin embargo, hacer que las condiciones sean ciertas es un trabajo necesario. O sea, yo no me voy a dar hambre yo mismo. Ahí hay un trabajo, otra de estas cosas sutiles. A veces nos trabajan a nosotros, ¿no? El olor de la comida o una imagen que pasa por el frente hace que uno le provoque comer. Pero eso tiene un límite. Si todo eso está lleno, puedes meterte lo que quieras y no te va a provocar. A menos que tengas una compulsión de algún tipo. En la práctica, la gente no intenta hacer que las condiciones de las metas en forma de implicación sean satisfechas expresamente. O bien es el mundo el que las hace ciertas, el que hace que me dé hambre, o bien la gente las hace ciertas por algún otro motivo. Por otra razón. Otra razón, sí. Puedo tener varias condiciones conduciendo a la misma conclusión. No olviden eso. Hay muchas cosas que no hay que olvidar en este curso. En un mundo abierto y en constante cambio, puede no ser posible hacer que las implicaciones permanezcan ciertas para siempre. Puede que sea necesario mantener su verdad por un periodo indefinido, haciendo que las instancias individuales de cada condición sean ciertas en cada ocasión en que surjan. El proceso completo consiste de los siguientes 3 pasos. Razonar hacia adelante, apareando nuevas observaciones con alguna condición de la implicación, generando una nueva instancia de la implicación. ¿Recuerdan lo de instancia? Razonar hacia adelante o hacia atrás para verificar todas las restantes condiciones de esa instancia de implicación y derivar la nueva meta a hacer la conclusión cierta. Esto tiene que ver con que yo puedo tener una implicación compuesta como esta y puedo observar parcialmente, conduciendo a esta está verificada, me queda esto. En este contexto, aquí se habla del contexto de la A. Y ahora observo B. Entonces esto se convierte, todo esto se va y me queda C, solo. Y esto se convierte ahora en la meta de alcance. Aquí son metas de mantenimiento. Y como ustedes pueden ver, tienen la forma de posición atravesada. Repito eso último para la cámara lenta y el volteo de la cámara para que los compañeros adelante no queden en la luna. Estoy haciendo en la pantalla, en el pizarrón, una representación de eso que